Cuando hablamos de las proyecciones en geometría, necesariamente hablamos de la geometría descriptiva, esta ciencia que busca representar las tres dimensiones en dos de manera sistematizada. En ese sentido, nos vamos a apoyar del sistema axonométrico ortogonal. Cuando hablamos de axonométrico, hablamos de eje y medida. Y cuando hablamos de ortogonal, hablamos que se van a formar ángulos rectos. Estas dos ideas son bien importantes para la buena realización de nuestras proyecciones. Vamos a tener también dos métodos de proyección, el método europeo y el método americano. El método europeo va a ser con el que vamos a comenzar, en el que el observador se encuentra primero, después el objeto que se quiere proyectar y después el plano de proyección. Este orden es muy importante para que entendamos cómo vamos a estar resolviendo. En el método americano pasa lo contrario. Primero tenemos al observador y en medio vamos a tener al plano de proyección, al final el objeto que queremos proyectar o representar. También vamos a tener la montea, nuestra primer proyección, nuestro tipo más sencillo y nuestro tipo base, en el que vamos a encontrar distintos planos de proyección. El primero, el horizontal, va a tener profundidad y anchura. Vean cómo en este cuadradito que yo coloco como nuestro plano horizontal, encontramos la Y del eje de anchura, la X del eje de profundidad, el 0 en el punto en donde se intersectan estos dos ejes y la letra H para nombrar este plano, identificarlo y saber a qué plano nos estamos refiriendo. También vamos a tener el plano vertical, en el que vamos a tener el eje Y de la anchura, pero ahora tendremos el eje Z de la altura. También tenemos el 0, que es el punto en donde se intersectan estos dos ejes, y la letra V para identificar nuestro plano vertical. El plano lateral, por el contrario, va a tener altura y profundidad. También vamos a tener la X en uno de nuestros ejes, la Z en otro de nuestros ejes, el centro como el punto central, el 0, como el punto central, y la L para identificar al plano. Vamos a tener dos tipos principales de montea, la montea biplanar, en la que solo vamos a tener plano vertical y plano horizontal, y la montea triplanar, que de hecho es la que vamos a trabajar porque nos ayuda a tener una mejor vista y pasar a otro tipo de proyecciones. En este vamos a tener plano vertical, lateral y horizontal. Vean cómo el 0 se une, va a ser nuestro centro, y se va a formar una intersección muy parecida a la que conocemos del plano cartesiano. De hecho, inicialmente el encontrar puntos va a ser la misma lógica del plano cartesiano. Ubicar primero cada punto su medida en cada eje y después proyectarlo. Vamos a comenzar con la proyección de punto, representándolo en la montea y en una proyección que vamos a llamar isométrica. Como mencionaba, el primer paso es en nuestra montea encontrar nuestro punto, identificar a qué distancia se encuentra del 0 en cada eje. En esta imagen yo ya tengo una marca sobre Z, sobre Y y sobre X, que es la distancia a la que se encuentra mi punto. Como en el plano cartesiano, ahora sí hay que encontrar en cada plano su ubicación del punto, intersectando estas líneas que nos van a salir proyectadas de estas marcas. Estas líneas de proyección deben de ser paralelas a nuestros ejes. Vamos a tener líneas paralelas al eje Y, paralelas al eje Z y paralelas al eje X. También vale la pena mencionar que vamos a tener el eje X en el plano horizontal y X en el plano lateral. Por eso vamos a escribir en el lateral X', porque nos referimos al mismo eje
aunque esté afectando en los dos planos. Ahora, para proyectar las líneas, vamos a comenzar trazando estas líneas paralelas a los ejes e identificando la ubicación de nuestro punto A en cada plano. Vean cómo en el plano horizontal vamos a nombrar nuestro punto A minúscula, en el plano vertical A minúscula prima, en el plano lateral A minúscula doble prima. Aquí hago énfasis en el que vamos a nombrarlo con letra minúscula, ya que aún no hemos pasado a una representación del espacio, una representación 3D. Para eso nos vamos a apoyar de nuestra proyección isométrica, que va a ser un poco como si juntáramos este eje X, lo representáramos en una misma línea y nos va a quedar una representación muy parecida a lo que estamos viendo ahora en pantalla. Nosotros vamos a trazar un hexágono que nos va a ayudar a hacer esta proyección isométrica. Hasta este punto, solo llevamos representado el punto en cada uno de los planos, pero también en la proyección isométrica vamos a sacar líneas de proyección, en este caso las estoy representando con estos palillos, que pues ya nos van a ubicar el punto en el espacio. Van a salir y van a ser perpendiculares a cada uno de los planos. Nuevamente vamos a estar formando ángulos rectos y en donde intersecten las tres líneas que salen de cada uno de los planos es en donde vamos a encontrar nuestro punto en el espacio. Y en este caso, que era nuestro punto A, ya vamos a nombrar A mayúscula. Vamos a comenzar con nuestra proyección de nuestro punto A. Este va a ser nuestro caso 1, en el que la distancia de 0 a X de A es de 14.3 centímetros, de 0 a Y de 5.7 centímetros y de 0 a Z de 11 centímetros. Vamos a trabajarlo a escala para que podamos abarcar estas medidas en nuestra hoja. Y cuando hablamos de una escala de 1 a 3, hablamos de reducción. Cuando tenemos el lado o el número más grande del lado derecho, estamos identificando una reducción. Para ello, pues únicamente vamos a dividir cada una de las medidas entre 3 para poder tener esa reducción en 3 veces cada una de las medidas. Ya teniendo identificada qué medidas vamos a utilizar en la reducción, pues vamos a comenzar con el trazo de nuestra montea. Los ejes van a ser perpendiculares entre sí, por lo que nos podemos apoyar de la escuadra para trazar. Girarla sobre su ángulo de 45 grados y trazar lo que van a ser nuestros ejes. Vamos a utilizar nuestro compás para marcar una medida máxima de 5 centímetros sobre cada eje. $5 me coloco en el centro, que es 0, y marco hacia cada lado.
Ya con estas marcas identificadas, vamos a cerrar nuestra montea o vamos a cerrar cada uno de los planos con líneas que sean paralelas a los ejes. Aquí yo me pasé de la línea. Es muy importante que los ejes estén muy bien colocados y que respeten la relación geométrica que deben de tener, es decir, el ángulo que deben de tener. En este caso, pues estamos hablando de ángulos rectos hasta este punto, que sean los ejes perpendiculares entre sí, para que pues no tengamos ningún tipo de problema. Podemos borrar un poco la prolongación de las líneas, que nos quede más preciso. Y ponemos nuestra identificación a cada uno de los planos. El plano vertical, el plano lateral, el plano horizontal. En el centro vamos a tener el 0. Vamos a tener X, X', Z para la altura y Y para la anchura. Ahora sí ya tenemos establecida la estructura de nuestra montea. Seguiría identificar a qué distancia se encuentra el punto con respecto a cada eje. Sobre el eje X necesitamos una distancia de 4.7 centímetros. Podemos tomar nuestra regla e identificarlo. Tratemos de ser lo más precisos posibles. Y identificamos 4.7. Sobre el eje Y vamos a ubicar una distancia de 1.9. Seamos muy precisos, que nuestra línea corresponda a la ubicación del milímetro. Y por último, en el eje Z vamos a necesitar una distancia de 3.6 centímetros. Muy bien, ahora solo nos falta nuestro eje X' para el que vamos a ocupar nuestro compás de apoyo. Vamos a abrir nuestro compás con la medida que tenemos sobre X. Y trasladar la misma distancia hacia X'. Como ya estamos replicando una distancia específica, una marca específica, ya nos funciona más hacerlo con el compás. Otra manera que lo podemos hacer para que sea mucho más preciso que hacerlo con la regla es hacerlo con nuestras escuadras. Nos podemos colocar sobre nuestro eje horizontal que combina Y y X, y con el ángulo de 45 grados vamos a trazar
una diagonal que justo va a estar a 45 grados y que también va a atravesar por el mismo punto. Esta manera de trasladar las distancias es una manera mediante trazos geométricos que nos va a respetar mucho más la precisión y nos va a ayudar a obtener resultados precisos. Bien, ya teniendo las medidas sobre todos nuestros ejes, vamos a identificar cada punto en cada plano. Y para ello necesitamos hacer líneas paralelas a los ejes. Voy a hacer una línea paralela al eje Y. Y como son líneas de proyección, vamos a trazarlas como líneas punteadas. Y una paralela al eje X para la otra línea de proyección. No son líneas en el espacio, no son aristas de un cuerpo geométrico, son líneas de proyección y por eso van punteadas. Es importante que generemos esta cruz, esta intersección, para ubicar nuestro punto A. ¿Qué pasa si nos llega a quedar corto nuestro trazo o justo coincide la intersección en un espacio en el que no pusimos una línea? Nos vamos a dar cuenta hasta que tracemos la línea que va a intersectar. Y en ese caso hay que regresar la escuadra. Ahorita lo muestro claramente, pero hay que regresar la escuadra para identificar muy bien la X o la intersección. Aquí no tengo ningún punto ubicado. No hay ninguna intersección que me indique en dónde va a estar mi punto A. Entonces tengo que voltear la escuadra y generar esa cruz o esa intersección. Ahora sí voy a tener A' y me falta en el plano lateral A'. Me coloco. Hay que respetar muy bien las relaciones de paralelismo y perpendicularidad. Y aprovechar el ángulo de 45 grados de nuestra escuadra para hacer mucho más rápidos nuestros trazos, mucho más eficaces. En este plano vamos a tener A'. Hasta aquí ya tenemos una representación en la proyección de la montea de nuestro punto A. Podemos ver cómo se va a ver desde cada uno de los planos. Y ahora sí, vámonos a lo que va a ser nuestra proyección isométrica. En esta proyección isométrica que estamos haciendo bajo el método europeo, vamos a necesitar dos líneas con el ángulo de 30 grados respecto a una horizontal que se intersecten entre sí. Vean cómo solo giré y no moví mi escuadra de apoyo. Tengo dos líneas a 30 grados y mi escuadra de apoyo es la que me genera esta horizontal ficticia respecto a la cual tengo este ángulo de 30 grados. Después necesito una línea vertical. Puedo volver a apoyarme sobre estas líneas a 30 grados. Y esta línea vertical la voy a hacer con el ángulo de 90 grados de mi cartabón.
Aquí es importante, estamos trazando 3 líneas que deben de intersectar exactamente en el mismo punto, nuestro punto 0. Nuevamente con mi compás voy a tomar la medida de 5 centímetros y replicarla hacia cada eje. Ya que identifiqué la distancia de 5 centímetros sobre cada eje, vamos a cerrar nuestra proyección isométrica. Voy a cambiar de apoyo a uno más grande. Me coloco sobre estas líneas. Bueno, primero, estamos dividiendo lo que sería una circunferencia en 3 ángulos que son idénticos entre sí. Si no se nos mueven las escuadras, vamos a conservar esos ángulos idénticos entre sí, que son de 60 grados. Si mal no estoy haciendo el cálculo. Si se nos llegan a mover las escuadras, ya no vamos a tener esa relación y vamos a tener problemas para encontrar nuestro punto en el espacio. Bien, vamos a cerrar cada uno de nuestros planos. Comenzamos con el plano horizontal, nuevamente aprovechando el ángulo de 30 grados y utilizando las marcas que tenemos de nuestra distancia máxima de 5 centímetros. Este va a representar nuestro plano horizontal. Si mantenemos muy bien nuestros ejes, si desde ese primer paso tenemos nuestros trazos precisos y exactos, podemos estarnos apoyando en los 3 ejes para el resto de los trazos y no vamos a tener ningún problema conforme vayamos avanzando. Trazo estas líneas verticales para cerrar mis plano lateral y vertical, y con el ángulo de 30 grados termino de cerrarlo. Antes les mencionaba que nos iba a quedar un hexágono para la proyección isométrica del método europeo. Y vean cómo ya terminamos con el hexágono. Vamos a tener nuestro plano vertical, nuestro plano lateral, nuestro eje Z, nuestro eje X y nuestro eje Y. Esta es nuestra proyección isométrica, la que veíamos en pantalla cuando juntaba los dos ejes X y nos generaba como esta cajita o este cubito. Ahora, ¿cómo vamos a pasar de la montea que ya realizamos a nuestro isométrico o nuestra proyección isométrica? Vamos a apoyarnos nuevamente del compás para tomar cada una de las medidas que tenemos ubicadas en los ejes. Yo voy a comenzar con mi medida sobre el eje X y la voy a pasar a mi eje X, colocándome en 0 bien en el centro y marcando esa distancia, replicándola.
voy a colocarme en mi eje Y, a tomar la distancia bien precisa con mi compás y replicarla en el eje Y de mi proyección isométrica. Por último, voy a tomar la distancia sobre mi eje Z y la replico sobre mi eje Z de mi proyección isométrica. Hasta aquí vamos como en el primer paso de la montea, identificar las distancias que tiene respecto a cada eje. Ahora vamos a ubicarlas en cada uno de el punto en cada uno de los planos. Si recordamos algo que mencionábamos de la proyección del sistema axonométrico, es que los ejes y las medidas son su fundamento. Entonces vamos a siempre trazar líneas de proyección que sean paralelas a los ejes. Voy a colocarme en este caso sobre uno de los ejes del plano horizontal, el eje Y. Coloco bien mi escuadra. Dispensen mi poca visibilidad con la sombra que me genera la escuadra. Y voy a trazar una línea paralela a este eje Y. Y una línea paralela al eje X. Si tengo bien colocadas mis escuadras, no se me ha movido nada, solo tengo que girar el cartabón. Aquí no tengo muy precisa la intersección, no sé si se alcance a ver en la cámara. Entonces tengo que pues generarla muy bien. Vuelvo a colocar mi escuadra y ya encuentro la intersección para mi punto A. Recordemos que es A con minúscula. Vamos a mi plano vertical. Voy a comenzar con mi línea de proyección que sea paralela al eje Z. Y después mi línea de proyección que sea paralela al eje Y. Aquí no me está alcanzando. Vuelvo a acomodarme. Encuentro la intersección y encuentro mi punto A'. Me falta mi plano lateral. Voy a comenzar con la línea paralela al eje Z. También aquí, saliendo de cada uno de los ejes, mis líneas deben de ser bien precisas, porque si me muevo no me va a ser fácil encontrar el punto en el espacio. Y desde mi eje Z saco la siguiente línea de proyección, que es paralela a mi eje X. Esta línea es paralela a esta. Aquí voy a tener mi A'. Hasta aquí tenemos lo que veíamos en esta pequeña demostración que les hice.
cuando juntamos los dos ejes X y se genera este formato de la proyección isométrica. Ahora nos falta lo que hicimos con los palillos, estas líneas de proyección que salen en el espacio. Nuevamente tenemos que seguir con la lógica de líneas paralelas a los ejes. Entonces me coloco con respecto o con relación a mis ejes y voy a comenzar sacando líneas paralelas, en este caso a mi eje Y, de mi punto A doble prima. Giro mi cartabón y voy a sacar igual con el ángulo de 30 grados una línea paralela a mi eje X para la siguiente línea de proyección. Aquí veo que podría ser más clara mi intersección, entonces prolongo un poco más la línea y ya tengo bien identificada el cruce o la intersección. Por último, voy a sacar yo mi línea del plano horizontal, que va a ser paralela al eje Z, estas líneas verticales. Y vean cómo el cruce, aquí el asterisco que se me genera es exacto, es muy preciso. Si de repente nos pasa que tenemos una intersección así, con un espacio tan grande de este triángulo, algo nos pasó, se nos movieron las escuadras en algún punto, puede ser que desde el origen nuestros ejes no estén con las relaciones que necesitamos, o cuando empezamos a proyectar las líneas se nos movieron las escuadras. Necesitamos que la intersección sea muy precisa. Por eso toda la práctica que hemos llevado con el movimiento de las escuadras y la precisión que estamos buscando. Aquí me falta ponerle a qué nos estamos refiriendo, a nuestro caso 1 del punto A, que está a escala 1 a 3. También en la monte A colocamos que estamos trabajando escala 1 a 3. Y ya tengo mis dos proyecciones, mi monte A y mi proyección isométrica. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos hacer o proyectar una línea? En este caso vamos a encontrar punto por punto el extremo A y el extremo B para poder encontrar la línea en el espacio y observarla proyectada en cada uno de los planos de proyección. Aquí tenemos nuestro caso. Para el punto A tenemos una distancia de 0 a X de 9.3 centímetros. Para 0Y una distancia de 16.3 centímetros. Y para 0Z una distancia de 13 centímetros. Para el punto B tenemos una distancia de 0X de 9.8 centímetros. De 0 a Y de 4.1 centímetros y de 0 a Z de 5.2 centímetros. En este caso vamos a trabajar una escala de 1 a 4, es decir, una reducción de 4 veces su tamaño. Para ello vamos a dividir ahora cada una de las cantidades entre 4. Vamos a tener 2.3 centímetros. Aquí y en general cuando nos toque un número que se aproxima mucho al siguiente, podemos redondear. Aquí me sale 4.075, lo voy a redondear a 4.1. Solo en estos casos en los que ya el resultado es muy cercano al número siguiente es que redondeamos.
Estas son mis medidas ya con la reducción 4 veces su tamaño. Y vamos a comenzar con nuestro trazado de la montea. Identificamos sus límites de 5 centímetros con ayuda de nuestro compás para agilizar esta medida. Y trazamos también los límites de estas monteas de 5 por 5 centímetros. Bueno, en el que cada plano mide 5 por 5. También yo cambio mucho de escuadras por la limitación del espacio que tengo aquí mientras grabo. Pero siempre está la opción de movernos, volver a acomodarnos en relación a los ejes. Y siempre mantener esta relación de paralelos y perpendiculares. Nombro cada uno de mis planos. Cada uno de mis ejes. Y comienzo identificando cada uno de nuestros puntos. Voy a comenzar con mi punto A sobre X 2.3. Sobre Y 4.1. Sobre Z 3.2. Voy a encontrar primero este punto para que no me haga pelotas, no me confunda entre líneas de proyección. Por ahora solo estamos trabajando con 2 puntos para identificar la línea en el espacio, pero más adelante vamos a tener muchos puntos que van a representar los vértices de cuerpos geométricos. Entonces sí hay que tratar de ir entendiendo la lógica de estas representaciones, de ir abstrayendo qué es lo que nos están diciendo estas líneas, estos planos, y también de ir encontrando un método o un sistema personal
para no revolvernos entre tantas líneas que podamos tener, sobre todo las líneas de proyección. Ya tracé mis líneas de proyección en cada plano para encontrar mi punto A, A', A doble prima. Y ahora sí voy a pasar a identificar las medidas de mi punto B. Voy a comenzar sobre X, 2.4 centímetros. Muy cercanito a mi medida anterior. Sobre Y, 1 centímetro. Y sobre Z, 1.3. Me coloco sobre mis ejes para trazar paralelas y perpendiculares. Recordemos que para las líneas de proyección utilizamos líneas punteadas que traslado mi medida del eje X al eje X' con trazos geométricos, no con regla, para buscar mayor precisión. Y encuentro las intersecciones para mi punto B. Voy a tener B, B' y B doble prima. Ya tengo ubicado el inicio y el final de esta recta AB. Ya puedo unir estos puntos en cada uno de los planos. Voy a unir A con B con una línea continua, porque ahora sí ya estamos hablando de una línea existente, de esta recta que estamos ubicando en el espacio. A' con B'. Ubico estar saliendo exactamente de la intersección para ubicar la recta AB en el plano vertical y la recta AB en el plano lateral. Si volvemos a nuestra cajita, nuestro cubito, que nos está ayudando a ejemplificar esta proyección isométrica, vean cómo en cada lado la proyección es distinta, se va a proyectar de manera distinta el punto. Si vemos de frente el plano vertical, corresponde en donde encontramos mi A'. Si vemos de frente el lado horizontal, lateral, corresponde en donde encontramos A doble prima. Y si vemos de frente el plano horizontal, ya se me están saliendo mis palillitos, pues debe de corresponder a donde tenemos nuestro punto A. Y si lo vemos en extendido, como en este caso, pues cada proyección es distinta. Ya tenemos identificado nuestro caso, la escala, qué tipo de proyección es. Pasemos a nuestra proyección isométrica. Primero trazamos la estructura. Con nuestro cartabón y su ángulo de 30 grados. Ahí se alcanza a ver. Bien.
y con su ángulo de 90 grados. Ya tengo mis 3 ángulos idénticos entre sí. Y ahora identifico mi distancia de 5 centímetros hacia cada uno de mis lados, de mis ejes, perdón. Cierro los límites de mi proyección, me coloco en relación a alguno de mis ejes. Nos colocamos muy bien. Para trazar líneas paralelas al eje Y una línea paralela al eje X. Ahora vamos con los planos de arriba, el vertical y el lateral. Acomodo muy bien mi juego de escuadras. Que se guarde muy bien esta relación geométrica que estamos buscando. Trazo las 2 líneas paralelas a mi eje Z. Voy a ver si aquí mismo puedo trazar. No. Las líneas paralelas al eje Y y X, que son estas líneas que nos ayuda el ángulo de 30 grados. Ya con la estructura identifico mi centro, el nombre de mis ejes Z, Y, X, el nombre de mis planos, lateral, vertical y horizontal. Y ahora sí traslado las medidas de cada uno de mis puntos. Aquí podemos optar por 2 maneras. Trasladar primero las medidas de mi punto A sobre X, A sobre Y, A sobre Z, o pasar todas las medidas que hay sobre el mismo eje. Yo voy a optar por esta segunda opción. Si sienten que se pueden confundir, todavía nos está costando trabajo, recomiendo la otra opción. Voy a pasar a X. Aquí también vale la pena mencionar que hay que tener cuidado porque de repente me pasan medidas a un eje que no corresponde. Entonces, vean muy bien que de X pasamos a X. Aquí yo, para guiarme, voy a marcar que la primera medida corresponde a A y la segunda medida corresponde a B. A y B. Después, sobre Y, tomo mi primer medida
la traslado a Y. Tomo mi segunda medida y la traslado a Y. Voy a anotar nuevamente que la primera medida corresponde a B, la segunda medida a A. B y A. Me faltan las medidas sobre el eje Z. Voy a comenzar tomando la primera medida, trasladándola al eje Z y tomando la segunda medida, trasladándola al eje Z. La primera medida corresponde al punto B, la segunda corresponde al punto A. Ahora voy a encontrar cada punto en cada plano, es decir, la representación que ya tenemos en la montea, pero ahora en el isométrico. Voy a comenzar con el plano horizontal y voy a ver que mi primer marca sobre X es la que me corresponde al punto A. Entonces se tiene que llegar a intersectar con mi marca de A sobre Y que tengo acá. Y B debe de intersectarse con la medida que tengo marcada como B. Ya tengo mis dos intersecciones para A y para B. Puedo marcar la unión de esta recta. Lo seguimos haciendo suavecito con un valor de línea bajo, ya que en esta proyección lo que más nos interesa es la proyección de la línea en el espacio, no en cada uno de los planos. Entonces, todavía no es la información prioritaria o más importante. Voy a encontrar la intersección de mi punto B. Siempre apoyándome de mi ángulo de 30 grados del cartabón y de 90 grados. Apenas y alcancé en esta posición para trazar las líneas de proyección para A en el plano vertical. Y voy a tener A' y B'. Uno estas intersecciones y tengo mi línea AB en el plano vertical. Me falta mi plano lateral. Me coloco nuevamente. Siempre estamos en relación a los ejes. De ahí, como mencionábamos, el sistema axonométrico debe su nombre a que utilizamos estos ejes como punto de partida, como norma, como base, como estructura para todos nuestros trazos. Aquí no está muy precisa mi intersección, entonces prolongo mis líneas punteadas.
También sobre los ejes debemos de tener bien preciso el punto en el que sale nuestra línea de proyección, bien preciso que coincida con la marca que tenemos, porque también ahí puede estar uno de nuestros errores para no encontrar el punto en el espacio. Aquí encontré A doble prima. Si sigo mi marca de A y si sigo mi marca de A, encuentro A doble prima. Si sigo mi marca de B y mi marca de B, encuentro B doble prima. Nuevamente las uno para ver cómo se ven proyectadas en nuestro plano lateral. Ahora sí, vamos a la proyección en el espacio, lo que hacíamos con los palillos. Voy a comenzar con el punto A. Me coloco en relación a mis ejes. Y voy a comenzar sacando las líneas de proyección del plano lateral. Y del plano vertical. Vean cómo en cada punto que vamos a encontrar vamos a generar una especie de cajita de prisma y cierro con la línea de proyección que sale de mi plano horizontal. Creo que ya me moví. Voy a encontrar así mi punto A. Déjenme reviso porque siento que me moví y no coincide exactamente. Efectivamente, había un pequeño error. Este punto que sale de A', de A doble prima y de A, es decir, de plano horizontal, plano vertical, plano lateral, es mi punto A con mayúscula, mi punto en el espacio. Y vean cómo generamos este prisma o esta cajita. Seguimos con el punto B. Yo me acomodo mucho sacando primero las líneas de proyección de los planos lateral y vertical, pero aquí ustedes pueden hacerlo en el orden que más les acomode, con el que le encuentren más lógica, siempre y cuando siempre unamos los tres planos. Siempre tiene que haber una unión de tres líneas de proyección de cada uno de los planos, la que sale del lateral, la que sale del vertical y la que sale del horizontal. Ahora tenemos una cajita más pequeñita para el punto B y este es mi punto B en mayúscula. Ahora sí, la línea que voy a trazar para unir A y B mayúsculas va a ser una línea con un poquito más de presión, porque es la representación que nos interesa, esta línea en el espacio, en este cubito ficticio que nos representa la proyección isométrica. Esta es mi línea B en el espacio. Solo me falta ponerle que es una proyección isométrica o un isométrico, que es mi caso 1 de AB, de una recta, y que está trabajado a escala 1:4. Toda esta información siempre debe de estar.